aceite de Dios. ¿Por qué el aceite cuando el milagro de la viuda y de Elías? ¿Por qué el aceite no se detenía hasta que no se acabaron las vasijas? Porque lo de Dios no se detiene. Cuando Dios te bendice, la bendición es tan fuerte que aún tu familia que no es cristiana es bendecida por ti. La bendición de Dios fluye, fluye, fluye de tal manera que aún las generaciones que vienen después de ti son bendecidos, aún aquellos que todavía no le sirven al Señor. Porque la bendición de Dios no es una bendición de gotitas. La bendición de Dios no es una bendición de medidas. Todavía hasta el día de hoy no ha habido quien mida la bendición de Dios. Si nosotros entendiéramos qué es ser un hombre de Dios, qué es ser una mujer de Dios, si nosotros entendiéramos por qué el Señor le dijo a Abraham que todo el que lo bendijera sería bendecido y que todo el que lo maldijera sería... ¿Sabe por qué? Porque todo lo de Abraham no era algo temporero, no era algo de poquito, era algo para siempre. Para siempre, porque cuando Dios lo da en abundancia. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios no te llamó para bendecirte hoy y que mañana tú estés caminando todo perdido. Dios no te llamó para darte hoy una bendición y llenar tu mente de bendiciones para que el día de mañana tu mente esté toda llena de confusión. Dios no hizo eso. Porque cuando Dios llama y Dios salva y Dios bendice, Dios lo hace para darte y darte en abundancia. Porque es un río de agua, o un río de aguas viva. Si tomamos el llamado y empezamos a ver que las cosas se empiezan a detener, tenemos que preguntarnos: ¿por qué? Aleluya. Y yo no te estoy hablando de números como hacen en el mundo. Por eso yo no creo ese sistema que dicen: y ahora vamos a levantar 12 células y tú tienes que llenar esta célula, porque ningún hombre llena ninguna casa, ninguna célula, ninguna iglesia. Es el Espíritu Santo el que lo hace, el que le añade a la iglesia, y Él añade como Él quiere, a quien Él quiere, en el lugar que quiere. Mi deber es ser obediente, predicar el evangelio, abrir las puertas de mi casa para que el evangelio llegue a esa casa y otras vidas puedan venir a esa casa. Pero yo no soy el que hago que la gente se convierta. Ese no es el número que yo te estoy hablando. Cuando se detiene el fluir de Dios, uno tiene que mirar y decir: ¿por qué se está deteniendo? ¿Cuál es la piedra que lo está deteniendo? Y no te estoy hablando de que porque continúe el fluir con gotitas, tú digas: todo está bien, mira, yo estoy viendo unas gotas. No, porque cuando es de Dios, tú no puedes decir: yo estoy viendo unas gotas. Tú tienes que decir: yo estoy viendo un torrente. Si yo no veo el torrente, si yo no veo la bendición fluyendo, yo tengo que empezar a mirar qué área de mi vida es la que yo no le he entregado a Dios, que está deteniendo la bendición. Dios le dice a Abraham: ve y ofréceme a tu hijo en sacrificio. Abraham comienza un caminar. Si miras el versículo 4, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hubo un caminar, hubo un tiempo que se podía arrepentir, hubo un tiempo donde estoy seguro que el enemigo trató de lanzar pensamientos de confusión. Así es, aleluya. Pero ya Abraham había aprendido, había madurado, había cambiado. Sí, Señor. Ahora, mi pregunta es esta: ¿espera Dios lo mismo de uno que acaba de venir a los pies del Señor, o uno que lleva 5 o 10 años caminando por el Señor? No, porque el Señor sabe, el Señor conoce que todo es un proceso. Pero lo difícil de ver
lo difícil de aceptar, lo difícil de venir ahora y presentarle a Dios y decirle, Señor, esta es la excusa, es una persona que conoce de Dios, que haga lo mismo de una persona que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque el que conoce de Dios tiene una revelación, tiene un conocimiento que le es dado de lo alto, de arriba, del cielo. Y esa persona no es lo mismo que uno que está allá afuera en el mundo. Abraham, antes de ser Abraham, cometió muchos errores, pero cuando pasó a ser Abraham, ahora él entendía que él no podía seguir con lo mismo de antes, que tenía que haber un cambio, que tenía que haber una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Él estaba mal en algo en su vida. Había algo que Dios tenía que tratar con él en su vida. ¿Por qué? Porque aunque tú seas una nueva criatura, tú no eres perfecto. Tú vas a seguir cometiendo errores. Pero hay una nueva criatura que tiene que empezar a dar testimonio, dar frutos de una nueva criatura. Y quiere decir que cuando Dios viene y te llama y te dice, mira, esto en tu vida me lo tienes que entregar, me lo tienes que dar, te lo pide. Y eso es lo bueno de Dios, que tú sabes que te lo está pidiendo. Lo bueno de Dios es que no hay confusión. La única confusión es cuando tú no quieres oír. Cuando tú no quieres oír. Gloria a Dios. Hay personas que se levantan y se van porque no quieren oír. Y yo no estoy hablando oír en la carne. Y yo no estoy hablando oír al hombre. Yo estoy hablando oír al Espíritu Santo. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de un hombre que manipule o de un hombre que acomode las cosas a su manera. Yo te estoy hablando del Espíritu Santo. Porque quizás el hombre te dice una palabra y esa palabra viene con manipulación, pero la del Espíritu Santo viene con una pureza total. Y Dios te habla a tu vida y te dice, esta área tú me la tienes que entregar. Pero nosotros creemos que como podemos vivir con un acto defectuoso, también podemos vivir con un corazón defectuoso. Nosotros pensamos que si el auto tiene el motor dañado, mientras yo le eche aceite camina. Nosotros pensamos que si mi corazón está dañado, yo también, mientras de vez en cuando le cante al Señor un cántico, y mientras de vez en cuando escuche una predicación, y mientras de vez en cuando obedezca a Dios en algunas cosas, todo está bien. Y no entendemos que sí, que Dios sí tiene paciencia, que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, pero que no es para siempre. Que hay que venir y entregarle esa área. Hubieron 3 días Abraham caminando, 3 días y por lo menos 2 noches Abraham caminando. Tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de cuestionar a Dios, tuvo tiempo de tratar de negociar con Dios, tuvo tiempo de decirle a Dios, llévame a mí, no a mi hijo. Tuvo tiempo, pero no lo hizo, sino que llegó allí en obediencia. Mira el versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos. Miren estas palabras. Escuchen el hombre que estaba haciendo esto. Miren cómo Dios ya estaba dándole un regalo más grande a Abraham. Aún en el proceso. Dice, esperad aquí con el asno, le dijo Abraham a sus siervos. Y yo y el muchacho, escuchen, iremos hasta allí y adoraremos. Y miren, y volveremos a vosotros.